Hola, muy buenas y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo vuelo que vamos a hacer esta tarde. Estamos en Málaga, estamos en el aeropuerto Costa del Sol de Málaga, ¿vale? Y nos vamos a ir hasta Palma de Mallorca. Es una ruta que es en la que corresponde a la etapa número 6 de aerolíneas virtuales, ¿vale? De los tours de aerolíneas virtuales. Una etapa que está creada por la aerolínea virtual Meditea Virtual, ¿vale? Y que en este caso nos lleva desde Málaga hasta Palma de Mallorca, ¿vale? Y aprovechando que esta tarde hay un evento de aéreo entre Palma y Alicante, pues lo que vamos a hacer es llevaros a Palma, ¿vale? Para que luego pues tenemos evento, ¿no? Pero por lo menos que estéis en Palma. Vale, pues ahora mismo tenemos licencias abiertas, tenemos Málaga Torre y Málaga aproximación. Y también tenemos Palma aproximación, ¿vale? Eh, Esas es de momento las dependencias que hay abiertas, ¿vale? Ahora, de momento. Pero que lo mismo durante la tarde pues se abre alguna más porque si, bueno, y Alicante por supuesto, ¿no? ¿Vale? Porque es el punto aéreo que hay esta tarde. Pero lo mismo se abrirá quizás también Barcelona con, ¿eh? De hecho, tenemos aproximación de Barcelona, pero Barcelona con abierta de momento. Pero bueno, no quiere decir que luego durante la tarde pues se vaya abriendo, ¿vale? Siempre pasa. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es este vuelecito para ir completando las etapas de este tour. Estoy transmitiendo cada una de las etapas aquí en el canal, igual que el IF Renacial, que será seguramente el próximo que haga, el próximo directo que haga será el del IFR Nacional, que por cierto ya ha salido a las bolas para la siguiente etapa, es decir, que estamos ya en la segunda semana de los 15 días que normalmente se usan para votar esas nuevas etapas. Y bueno, en fin, vamos a ir a cabina, vamos a ajustar un poquito lo que es la música, ¿vale? Vamos a poner un poquito más ¿vale? Ahí está, pero un poquito más bajo ya. Muy bien, pues nos vamos a ir a cabina. Estamos con el Fénix, que como sabéis, ya algunas semanas que salió exactamente, no sé, ayer cuando salió un update también de este blog, ¿vale? Dos que nos ha traído mejoras, ¿vale? En lo que es todo, aparte de los dos motores, el CFM y el IAE, y con una integración automática con SX a la hora de cargar a través de la tablet, ¿vale? Es una opción nueva que aparece, que si le damos al GSX y tenemos naturalmente el GSX instalado, eh, pues automáticamente hace todo la gestión del GSX y carga de fuel y demás, ¿vale? Entonces, bueno, aparte de una opción que es de Remote FMCU, que te permite gestionar en un dispositivo, puede ser tablet, teléfono externo, lo que es el MCDU del ordenador. El MCDU te permite exportarlo directamente a un dispositivo externo, ¿vale? Esas son también una de las mejoras que hay. Entonces, bueno, pues nos vamos a ir preparando ya el plan de vuelo, ¿vale? Vamos a buscar ido
del simulador, que lo he quitado para que... Muy bien, ahora sí que sí. No estamos conectados a IBAO todavía, ¿vale? Tengo que activar, por cierto, el Bouncy. Un segundo. Voy a arrancar el Bouncy compañía para traquearlo. Vuelo. Casus. Casus. Ahora. Vale, ya. Esto. Muy bien. Pues nos vamos a conectar a IBAO. A ir conectando a IBAO. El IBAO. Salida hay 10. Yo sé 10 vamos a estar. Voy a decirle que salimos a... Y ahora sí, me conecto. Perfecto. Se va. Unicom. Vale. Prepararemos la frecuencia de torre, que es 18.5. Lo dejaremos aquí en stand-by, ¿vale? Para luego. Y vamos a ponernos a hacer toda la preparación del plan de vuelo, ¿vale? Por aquí está frecuencia preparada. 18.155, que es torre. Para luego cuando contactemos ya simplemente cambiarlo. Ahí lo tenemos. Muy bien, pues venga, ahora sí. Nos vamos a ir. A ver ¿cuánto tenemos aquí de vuelo? 17 minutos. A ver si nos da tiempo. ¿Vale? Vamos a arrancar las baterías. La batería 1, la batería 2 y la external power. ¿Vale? Las luces, la señal de frecuencias, las smoke, las CNAV también. ¿Vale? Vamos de cabina. Y de momento esto. Vamos esperando a que se vaya inicializando todo. Yo, por ejemplo, ya en esta versión noto diferencias en lo que es el sonido del avión, ¿eh?
que la han mejorado mucho. Vamos a ir ya cargando aquí. Aquí en el Ground Service tenemos la GPU, tenemos los calzos, perfecto. Aquí en el Mass Balance tenemos 165 de packs. Voy a comprobar un momento que ha cargado correctamente el plan de vuelo. 165 de packs. 6442 de block fuel, correcto, con el plan de vuelo, con el de Simbrief, ¿vale? Voy a comparar aquí. Payload 6442. Payload 15000. Ya lo cargará ahora. El cargo son 2475. Pues vale, perfecto. Y 165. Vale, pues ahora le damos a cargar y le decimos aquí GSX. Y en principio que nos tiene que poner el GSX en marcha sólido. Pero no se ha cargado. Debe ser por un problema mío, del GSX. Quizás no tengo el script cargado. Un momentito. Que no se haya cargado el script del GSX. Sí, está aquí. Claro. Ahora si le doy que recargue, esto me lo vaya mal. Vale, no pasa nada. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos aquí y ahora Phoenix. Hago Landark otra vez. Debería inicializarlo. Vale. Sí, pero esto nos ha inicializado, ¿eh? Ahora. Vale. Bueno, vamos a ver si ahora... Ahora sí que tengo el GSX, ¿no? Vale, ahora sí. Vale, aquí bien. Vale, pues nada. Vamos a días. 1 y 2. A ver, ¿qué es lo que he hecho? ¿Encendido? Ahora no sé si están encendidas o no. Off. Esto no puedo. Las NAV. Las set builds que ya están en auto. Que no deberían estar porque he inicializado el avión. Pero bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, Nicolás? Saludos. Vale, pues en principio esto ahora sí que está inicializado. Y si no, pues lo haremos a mano como antes y ya está. ¿Vale? Lo que os decía. Tenemos el plan de vuelo aquí que lo voy a aumentar el tiempo, ¿vale? Voy a modificar un momento el Simbrief y le voy a decir que salimos un poquito más tarde porque se nos está yendo 2 minutos, ¿vale? Le voy a decir que vamos a salir a I-20, ¿vale? Que sería lo más correcto siendo la hora que es 3 minutitos, ¿vale? Eh, salimos antes, mejor. Perfecto, entonces yo ahora aquí voy a reiniciar también, ¿vale? Lo precargado y aquí también lo precargo. Ahora ya tenemos 22 minutos.
Vale, y ahora aquí en el Mass and Balance voy a decirle que cargue con el GSX. Refueling truck is on its way. Ahora sí. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and ask to do it. Ahora en principio tiene que traer el camión de combustible y hacer la carga del combustible y todo esto, ¿vale? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pues nosotros vamos a ir entrando en el FMC Cositas, ¿vale? Nos vamos a ir a la vista de la MCDU. Catering vehicles are on their way. Vale. Y nos vamos a ir a Atsu. Menú. Light Mini. Data Request. Fuel truck is in position. Vale. Please ahora don't load aircraft until the fuel Arrancaremos truck arrives and ya ask to mismo do lo it. que es el Pegasus de la compañía. Para allá, init. Perfecto, ahora nos vamos a data, vamos a functions, flight init lo pedimos, Erwin data también lo pedimos. Y ahora sí, vale. Entonces, los inerciales. Los inerciales, bueno, no tenemos de momento nada aquí porque inerciales nos está diciendo que estamos en 36 grados 40 minutos 4 norte y 4 segundos norte y 4 grados 29 minutos 29 minutos 4 segundos oeste. A ver, un momento. Carta. Voy a cargar el plan de vuelo en Navigraph, ¿vale? Esto es de antes, esta carta no sirve, esta es de antes. De otro vuelo anterior. Vale. Cargamos el plan de vuelo. Saldremos por la 1.3, ya que eso es lo que nos dice que está activa, ¿vale? Todos estos ruidos es que ya está cargando, ¿eh? Que nos vamos al exterior. ¿Ves? Todo esto ya lo está haciendo solito. Hasta que no cargue fuel y no se conectará para cargar los pasajeros, ¿vale? Vale, entonces vamos a ver aquí. Aquí tenemos que elegir la aproximación que vamos a elegir. Será la ILS Zulu en principio por Mike Juliet Victor, ¿vale? Y entonces entraremos por aquí, ¡pum!, a la 24 izquierda. Decimos añadimos, ¿vale? Perfecto, está. Lo que estábamos mirando en el aeropuerto de Málaga, vamos a coger la carta de los stands. Estamos en el número 18. Y aquí dice que en el número 18 la posición del GPS debería ser norte 36 grados 40 minutos 4 segundos, oeste 4 29 4. Vamos a comprobar que eso es lo que tenemos aquí. 36 44 norte 4 29.4 oeste, pero aquí en las referencias no está bien, así que vamos a poner que nos cargue con 36 40.5 norte, punto 5 no, punto 4 no, norte, y lo colocamos aquí. Y ahora ya esto tampoco está igual, lo vamos a poner aquí 004 29.4 pues lo colocamos aquí y ahora sí. Ahora nos vamos a los inerciales y vamos a ir diciéndole que vayan cargando.
Esto, a ver, se puede, le dices que alinee y ya está. Pero bueno, es para ajustarlo más. Como veis, no coincide la posición que te da a veces el 2 y el 3. Y entonces ahora aquí, cuando le decimos que alinee los GPS, los satélites, ¿vale? Los inerciales, que lo haga en base a la referencia que tenemos aquí arriba, ¿vale? Que ya es correcta. Confirmamos y ahora sí. Ahora ya vamos a init, vamos. Ya tenemos el plan de vuelo precargado de las otras opciones que hemos ido haciendo antes. Vamos a coger y aquí en la tablet vamos a cargar el plan de vuelo, ¿vale? Que ya viene aquí precargado. Y otra de las diferencias es que ahora está esto separado, esta información está separada, que bueno, pequeño checklist que han añadido. Entonces, pero ¿qué pasa? Que yo lo que hago es que, como tengo que estar aquí en el F, Boarding lo requested. cargo aquí, que lo tengo más a mano, y así voy colocando todo sin tener que estar con las vistas. Así que ponemos que nuestro vuelo es Lima Charlie 0731, que vamos a ir con un cost index de compañía de 20, que nuestro nivel de vuelo va a ser 360 y que en 360 vamos a tener menos 59 grados, ¿vale? Menos 59 grados, aquí lo colocamos, perfecto. Ahora, temperatura en tierra que tenemos, aquí nos marca ya 18 grados, ¿vale? Lo voy a confirmar con lo que nos dice Ibao en su Batis, ¿vale? Y nos dice que sí que tenemos Cabot 18 grados. Vale, pues nada. Ponemos aquí 18 grados. Ya está. La tropopausa. Ponemos aquí Top of Climb. Está en 40.600, 40.700. Vamos a dejar así. Vientos los cargamos. Insertamos. Vale. Y ahora a partir de aquí ya el plan de vuelo. El plan de vuelo que lo tenemos aquí en la primera pantallita. Que salimos por la 1.3, ¿vale? Por la 1.3 y nuestra salida es Rikshu 1 Hotel. Elegir Rikshu 1 Hotel. Ver, aquí lo tenemos, Rikshu 1 Hotel. ¿Y qué más? Nos vamos a ir, no vamos a insertar, ¿vale? De momento nos vamos a ir con el borrador. Nos vamos a ir a la llegada, ¿vale? Que nos podemos ir aquí en Airport. Nos vamos directamente a Palma de Mallorca. Y decimos que nuestra llegada es por la 24 izquierda, ese Zulu de la 24 izquierda, que la llegada va a ser por Rusep 2 Papa, Rusep 2 Papa, la tenemos aquí, y nuestra vía hemos dicho que entrábamos por Mike Juliet Victor, ¿vale? Entonces entraremos por aquí. De momento todavía no insertamos. Ahora tenemos todo lo que es el plan de vuelo principal. ¿Vale? Nos vamos a ir aquí para ver cuál es el plan de vuelo alternativo, que es Barcelona, en el caso de que no pudiéramos aterrizar en Palma de Mallorca. Y esto lo tenemos cuando acaba el plan de vuelo en Palma, que tenemos la frustrada de Palma. Aquí abajo tenemos para salir de Palma. ¿Por dónde saldríamos de Palma en caso de que tuviéramos que ir a Barcelona? Porque este punto ya pertenece a la ruta de Barcelona, ¿vale? Es por Inepal y la llegada a Barcelona. Entonces, ¿por dónde saldríamos de Palma? Saldríamos por donde entramos, por la 24 izquierda. Y aquí nos dice que nuestra salida sería por Esport 1 Zulu, que sería esta de aquí, ¿vale?
Nos vamos para atrás y ahora tenemos el plan principal, la llegada a Palma de Mallorca con su frustrada. En caso de que no pudiéramos ir a aterrizar en Palma, saldríamos de Palma, ¿vale? Es por Nepal y llegaríamos a Barcelona. ¿Por dónde? Por la 24 derecha. 24 derecha. ILS Zulu 24 derecha. Y la llegada sería por Nepal 2 Whisky, que sería esta. Y la vía, pues la vamos a mirar en las cartas. A ver, esto sería Nepal, ¿no? A ver, si nos vamos aquí, vamos a las cartas de Barcelona y buscamos la Star. Entramos por Nepal. Tenemos que Nepal 2 Whisky, que es esta, ¿vale? La vamos a marcar. Sería por donde llegaríamos desde Palma de Mallorca, llegaríamos por aquí, ¿vale? Y nuestra llegada sería seguramente por Rulos, ¿vale? Vamos a ver si aparece Rulos. Sería Rulos 2 Whisky, ¿vale? Vale. Esa sería nuestra vía. El IAF sería Rulos y la aproximación sería a la 24 derecha, Zulu, y esta sería nuestra carta de aproximación a nuestro ILS de la 24 derecha. Pero la vía sería esa. Rulos 2 Whisky. Esta de momento no la vamos a coger porque nuestro objetivo no es ir a Barcelona, sino ir a Palma, y esperemos que vaya todo bien, ¿vale? Muy bien, pues aquí tenemos nuestro plan de vuelo. Ahora sí, ahora insertamos y ahora ya tenemos nuestro plan de vuelo principal y nuestro plan de vuelo al alternativo, ¿vale? Nos vamos aquí a Airport, salimos de Málaga, Airport, llegamos a Palma, Airport, salimos llegamos a Barcelona por la 2. Perfecto. Pues ahora ya los siguientes init derecha y nos vamos a poner los pesos. Los pesos, como tenemos aquí, que ahora me parece que sí que están haciendo el embarque, ¿vale? Ahora sí que está haciendo el embarque. Automáticamente está conectado y aquí tenemos embarcando las últimas maletas. Así que los pesos los vamos a coger de la tablet, ¿vale? Pero acabe de embarcar, porque hasta que no acabe no vamos a tener los pesos, ¿vale? O sea que de momento, fijaros cómo van entrando todavía por la pasarela y automáticamente esto se ha puesto en marcha, o sea que todavía queda un poquito. Pues nada, esperamos un poquito a que acabe de embarcar los pasajeros y enseguida metemos los pesos. El block fuel sí que está cargado, ¿vale? Y el cargo también. Faltaría el peso de los pasajeros. Por lo tanto, hasta que no entren, ponerlo, porque esto no se está moviendo. Sí, se está moviendo. Sí. ¿Veis? El zero for weight se va moviendo y como es un dato que tenemos que poner, pues hasta que no acabe de embarcar todos los pasajeros no podemos ponerlo aquí. Bueno, pues nada. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es... vamos a poner aquí las constraints. A ver si seguimos teniendo torre. Sí, seguimos teniendo torre. Vamos a poner la frecuencia de
de Málaga. ¿Vale? Y a ver qué... Porque voy a cambiar la salida de audio. Me voy a confirmar que lo tengo por los auriculares. Vale. Cambiamos la torre. Deberíamos oír tráfico ahora. La siguiente frecuencia será aproximación 18.455. La vamos a dejar aquí preparada. 18.455. El QNH en Málaga es de 1020. Málaga Tower 35 to 1. Go ahead. Yes, we want to orbit in Whiskey Alpha for a few minutes. Take some pictures over there. 35 to 1. 35 to 1, Roger. Continue orbit over Whiskey Alpha. Report when ready to come back to the circuit. Copy that. We'll copy. And can you confirm more or less how many minutes would you take in Whiskey Alpha? Para un poquito el A volumen. few minutes. I'll call you back for that. 3519 Málaga. Adelante. Le informa, hay una Cessna 172 que orbita sobre Whiskey Alpha por un par de minutos, por lo que no le puedo autorizar el cruce de pista en el momento. ¿Desea realizar un circuito, finalizar el circuito por izquierda o desea seguir esperando en Echo Alpha? Pues las intenciones serían cruzar a Whiskey Alpha debido a que hay bastante turbulencia en esta zona 35-9. Ahora mismo hay tráfico visual. ¿O qué es visual? A ver. Sí, es un VFR que está haciendo prácticas. Fijaros. ¿Copiado de 35-9? Fijaros. Esto es un helicóptero que está ahora mismo. Lo que está hablando ahora mismo es Mantenemos. el helicóptero. Y ya luego tenemos aquí otro tráfico que también está haciendo visual. ¿Vale? Y esto que somos nosotros. Vale, pues vamos a contactar con Málaga. Málaga, a ver, 35 to 1 Málaga. tenemos Go información. ahead. 35 to Bravo. 1. Se oye muy alto. Fly to Papa Whiskey 1. 1000 or below. Request a few minutes more for take the picture for 35 to 1. Yes, sir, but I have traffic in Echo Alpha, which is reporting me turbulence, so he might need to cross to Whiskey Alpha. He's in an emergency. 35 to 1. Confirm. Got it? Nuestra salida es No, I ask you only, is this an emergency, that traffic? We need only 3 minutes more, 35 to 1. Roger. 3519 Málaga. Sí, de 35-9, si fuera posible en ese caso solicitaríamos continuar con circuito para final de la 1-3-35-9. 3519 entendido. Autorizado base y final de la pista 1-3. Está autorizado para el cruce de QMS de la pista 1-2, notifica final. Autorizado cruce QMS 1-2 notificará final 1-3-35-9. Vale, Es pues correcto. a ver ¿Y si me me podría puedo indicar meter. qué tipo de turbulencia tuvo Cambiar el un Echo poco. Es que se oye muy alto. Moderada 35-9. Venga. Muy buenas tardes, Málaga Torre, el INCE 0074, prueba de radio. 0074, Málaga, muy buenas, le recibo sí. Certified 19, el viento 135 grados 8 nudos, pista 13, autorizado, toma despegue. 1-3 autorizado para tomar. Está liado, ¿eh? Es correcto. Posterior toma despegue, ¿qué intenciones tiene? ¿Cómo está esto? Circuito derecha. ¿Todavía queda? Estamos acabando ya, ¿no? Bueno. Certified to 1 Málaga.
3521. Are you able now to join downwind runway 13? Negative, I call you back. Certified 19, tengo un tráfico sobre Whiskey Alpha en el momento, por lo que le causaría conflicto en caso de realizar circuito por derecha. Si desea, le puedo autorizar circuito por izquierda, o de lo contrario lo podría mandar a Papa Echo 1 o Papa Whiskey 1. Puede ser. Hay que esperar a que hay que esperar a que colacione. Está orbitando sobre Whiskey Alpha. No te puedes meter por medio, eso es Sí, muy pero importante. podríamos ajustarnos a él y pasar por circuito derecha, Certify 9. Entendido, Certified 19. Cuando tenga el tráfico de vista, autorizado circuito por derecha, ajústese al tráfico, orbitando sobre Whiskey Alpha. Tenemos el tránsito a la vista y nos ajustamos al tránsito para circuito derecha. Gracias, Certify 9. Vale. Ahora sí. Muy buenas tardes, Torre de Málaga, Lince 0074. Estamos en el stand número 18 con plan de vuelo destino Palma de Mallorca y con información Delta listo para copiar. 0074, Málaga, muy buenas. De momento información Charlie. Puede escucharlo en 124.480. Pues escuchamos en formación Charlie, el Lince 0074, la frecuencia. ¿Me puede indicar la frecuencia, por favor, Lince 0074? 124 decimal 480. 24 decimal. ¿Qué memoria tengo? 12. ¿Qué ha dicho? 124 240. A ver. 240. Es que no pone la frecuencia. Certified to one Málaga. Pone la frecuencia. A ver, vamos a probar, a ver. 21, go ahead. No, esta no es. Call you back for join circuit 3521. That's right, thank you. Bueno, ya ha actualizado el ATIS en aquí, ¿vale? Bueno, vamos a ver. La pista sigue siendo la 1.3, con H sigue siendo 1.020. Tenemos vientos de 1.00 a 7 nudos. Y Tower 3521, we can continue to join. ya está. Circuit ¿Vale? Pues venga. 3521. Con H 1020. Certified to one. Vale. Roger, orbit, Frecuencia, over aquí teníamos 18455, ¿vale? Okay, Pues continue orbiting aproximación. Whiskey Alpha 3521. We have the helicopter inside 3521. 455. Roger, certified to one. You no, continue Vale, ya forward hemos acabado, the ¿no? helicopter Vale, perfecto. and, Pues ahora, advise una de las on cosas runway one. que está muy bien en esta Ok. versión, Follow the helicopter and as number 2, report you on final, Voy a- runway 13 on final. voy a bajar un 3521. poquito el volumen, es que si no, no oigo nada. Bueno, como digo, antes lo metíamos todo a mano, ¿vale? Ahora tenemos la posibilidad de enviarlo, enviar todos estos datos, enviarlos directamente a la Tome despegue, Certify 9. al MCDU, ¿vale? Por lo tanto, ¿veis? Ya se ha puesto. Y con el tema de las performance, de las velocidades, pasa exactamente lo mismo. Tome despegue, Certify 9. Cogemos y decimos que queremos las performance, que vamos a salir por la 1.3 en seco, y lo que hacemos siempre, ¿vale? Calculamos. Un segundito. Certified to one Málaga. 21. Bueno, Yes,
Pues como os decía, lo podemos también enviar a la MCDU, ¿vale? Nos ha hecho todo el cálculo, nos vamos aquí y automáticamente nos lo enviará. Con lo cual nos ahorra pues el tener que tener todos los datos a mano, aparte de que nos podemos equivocar, ¿vale? Torre Certified Así que 9. muy bien. Y el resto pues lo pondremos en vuelo, ¿vale? Así que, pues nada, estamos listos Sí, Certified para... 9, para no demorar mucho al Aquí, esto otro aquí. tráfico, podríamos realizar pasada baja sobre la 1.3. Ya veréis ahora para salir porque... Sería excelente. Certified 1, entonces el viento 0800 Vamos grados aquí. pista 1-3, autorizada pasada baja. Y aceptamos. 1.3, autorizado pasada baja, Certified 9. Y ahora cuando me diga el resto, pues ya está. Vamos para allá. Copy, join base on final, and report on final, 35 to 1. Yes, sir, and can you confirm you still have the traffic inside? Vamos a cerrar puertas. Vamos a comprobar que están las puertas cerradas. Tanto las puertas cerradas. Perfecto. Así que vamos a hacer señal de cinturón. Y vamos encendiendo la PIU. ¿Vale? Cuando pongan las luces de beacon, otra de las cosas que está con la integración del GSX, automáticamente comenzará el pushback. O sea, se activará el push, la llamada a pushback del GSX, cuando yo ponga las beacon, ¿vale? Bueno, esto le he encendido, pero no debería haberle dado. Bueno, ahora sí, ¿vale? Flap open, ya está, ¿vale? Pues ahora sí. Torre Málaga, lince 0074 con información actualizada. Charlie, listo para copiar lince 0074. 0074 entendido, mantenga escucha. Pues ya verás ahora para que me dé salida. Está liado con los tráficos visuales y aparte viene otro tráfico, creo, efectivamente, viene un Iberia de La Palma. Es decir que ahora va a demorar aquí la salida. Short final, runway 13. Vale, ya tenemos esto disponible, la PIU, Bleed. Y de momento vamos a dejarlo ahí. Continúe, circuito por derecha, llame a Vintor. Circuito derecho en Torre Certified 9. 0074 listo. Listo, lince 0074. 0074, pues secreto autorizado Palma, vía Rexur 1 Hotel por la pista 13, ascenso inicial para 10.000 pies, QNH 100, responda 5010. Pues salida por Rixu 1 Hotel, pista activa 13, QNH 1020, inicial de 130, y le respondo en 5010, lince 0074. Lince 0074, la colación es correcta, retroceso y puesta en marcha aprobada, discreción, llame listo a rodar. Pues con puesta en marcha y retroceso aprobado, llamaré listo a rodar, lince 0074. Vale, pues venga, ya nos ha aprobado la puesta en marcha, así que vamos a colocar el transpondedor, ¿vale? Que ya nos lo ha dado. Nos ha dado 5010, ¿vale? Esto está correcto, esto está en above, ¿vale? Para cuando esto, y luego esto ya lo encenderemos. Lo ponemos en el auto, pero... Venga. Inicial, me ha dicho inicial de 13000. A la vista, Certified. Así que ponemos... Epa, esto no. Un segundito. Altitud. Nos ajustamos 13000. precaución extra turbulenta media. Certified. Ahí, perfecto. Ya tenemos puesta en marcha retroceso aprobado. Creo que ya está todo, ¿vale? Así que esto lo aceptamos y lo ponemos en performance. Y ahora sí, vamos a poner las bombas.
Vamos a quitar la external power. 2-1, 35-1, go ahead. Y Confirm, sir. quitamos Helicopter, calzos traffic inside. y GPU. Ponemos Still- beacon. Yes, we have Y ahora en traffic inside, principio 35-1. Roger, 75-1, your number 3. debería Arrival follow, aparecer por aquí. Si no, pues lo hacemos. No, mira. Vale. Copy, está. follow the helicopter. Ya está por aquí, Number ¿vale? 3, 35-1. Automáticamente. Hello, Captain. We are ready for pushback. Bueno, este tramo hemos estado. Departure checks completed. Bypass pin inserted. Sigue abierto Palma aproximación. Han abierto Ibiza aproximación. Alicante, por supuesto. Porque dentro de media horita empieza el evento del puente aéreo. Y ahora ya. Locking gear. No me has preguntado, ¿no? ¿Todavía? No. Venga, conecta. En teoría está conectado. Stream disk. A ver si es que cuando he cambiado... No, ya no. Todavía no. ¿Conectas o no conectas? Continúe pushback, sí, me lo ha preguntado cuando he hecho el cambio de... Vale. Salimos por la 1.3. Es decir, que tendríamos que hacer el pushback, ¿vale? Con la nariz hacia la izquierda. Y que nose left. Release parking brakes, please. Vale, y hacemos parking brake off. Commencing push. A ver, un segundito que tengo que poner las cámaras, que no las he puesto. Vale. Posición de start. Y motor 2 en marcha. Teníamos pasada baja, 35-9. Perfecto, entonces autorizado, pasada baja, viento 100 grados. Llevo días volando el A300. 1-3, autorizado Que para claro, cambia lo que es la puesta en marcha y eso. Porque ahí tienes que coger, darle al botoncito para que empiece. Cuando llega a 20 en el N2, entonces inyectas el combustible. Aquí va todo directo, ya le metes el 2. Y me quedo así, cuando cojo luego el 320, me quedo así como un poco que mi cerebro todavía está con el panel del 300. No intentions. We are now adjusting as number 2 Vale, ya. to the helicopter 35-1. Vale, motor 2 ya está disponible. Vamos a darle al motor 1. Otra de las cosas que tiene
Creo que no le he dado a... Vale, ahora le doy. Otra de las cosas que tiene son los anuncios, ¿vale? Que van saliendo. Pero nosotros tenemos los nuestros. Son más chulos. Bienvenidos, señores pasajeros. El comandante y todos nosotros les damos las gracias por elegir Air Lince para volar. Para evitar interferencias con los instrumentos de vuelo, les recordamos que los teléfonos móviles deberán permanecer desconectados desde el cierre de puertas y hasta su apertura en el aeropuerto de destino. Que los dispositivos Avisamos de que se están encendiendo. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Todo su Vale. equipaje de mano en los compartimentos superiores o debajo del asiento delantero, dejando despejados el pasillo Posición y las normal. salidas de emergencia. Ahora, por favor, abróchense el cinturón de Happy seguridad. Blit y Mantengan el Master respaldo de off. su asiento en posición vertical y su mesita plegada. Vamos Les recordamos a que no está permitido hacer fumar en el el avión. Gracias por su atención. calibrado, ¿vale? Up, down, controls, left, right. Y los rudders que también funcionan. Perfecto. Y ahora, de trimado, tenemos down 00. Por lo tanto, simplemente cogemos y movemos y ya está. Total disconnected. Bypass pin remover. Down 00, de flaps tenemos dos. Left is clear. Right is clear. Certified to 1, wind 090 degrees for knots, Uno. runway 13 clear for touchdown. Dos. That's right, and continue right hand check. Y auto brake máximo. Spoilers armados. 5-2-0, plan de vuelo cerrado, poder ahora monitorear único, 1-2-8. Esto lo vamos a poner en auto. Vale. Y vamos a sacarnos la rodadura de Málaga. Por si nos dice calles que sepamos, pero vamos que solamente hay una calle. No sé si hay. Nada. Sería... ver. Vale, aquí sí que me dice Golf 8 y demás donde están los stands. Perfecto, aquí me salen. Vale, pues listo, rodar Lince 0074. Lince 0074, entendido, revía Golf 4 Alfa, punto esperar a piso 3. Pero de repetir vía Lince 0074. Sin problema, revía Golf 4 y Alfa, punto de espera la pista 3. Golf 4. Pues por Golf 4 y Alfa a la pista, al punto de espera de la 13, de 0074. Ahora sí. Vale, 4 es esta, ¿vale? O sea, la que tenemos delante. Así que luces de taxi. Las strobe las voy a poner en auto, en momento en auto, ¿vale? Luego las subiré. Vamos a poner también las de runway. Están aquí. ¿Ves? Se me iba aquí, porque en el 300 las de runway están aquí. Me va... Vale, pues nada, parking brake off y nos vamos para la 13. Capitán, desde la cabina de pasajeros le informo que todos los damas y caballeros, bienvenidos a bordo de Air Lince. Su seguridad es nuestra máxima prioridad. Por favor, tómese un momento para familiarizarse con las características de seguridad de esta aeronave. Asegúrese de que su cinturón de seguridad esté abrochado de manera segura, su respaldo y la mesa estén en posición vertical y las persianas de la ventana estén abiertas durante el despegue. En caso improbable de una emergencia, las máscaras de oxígeno se desplegarán. Por favor, asegúrese de ponerse su máscara antes de ayudar a otros. Los chalecos salvavidas se encuentran debajo de su asiento y las salidas de emergencia están claramente señalizadas. Le recordamos que fumar está prohibido en este vuelo y manipular, desactivar o destruir los detectores de humo en los baños está estrictamente prohibido por la ley. Gracias por elegir Air Lince. Les deseamos un viaje agradable y seguro con nosotros hoy.
Certified 19, el viento 105 grados 7 nudos, piso 13, autorizado pasada baja. 1-3, autorizado pasada baja. El que no nos pasemos, vamos a 20 nudos, vale. Es que noto como que va más rápido que antes, en la otra versión. Creo que han ajustado la velocidad de rodaje, porque me da la sensación de que va más suave, ¿eh? Eso sí. Encuentro más suave. Ya he hecho vuelos, con esta es la versión que salió ayer, un update del Block 2. Block 2 ya salió hace algunas semanas y ayer sacaron un update, ayer o antes de ayer, que he actualizado antes de empezar el directo. Vale. Lo único que las librerías... para un poco, ¿no? Las librerías que había con la versión anterior al Block 2, pues no sirven. Es el inconveniente. Yo supongo que todas las aerolíneas las han tenido que rehacer, ¿vale? Incluido nosotros. Mira, mirar el helicóptero. Mirar. ¿Ves? Pues venga. Y ahora viene una Cessna. Que me voy. Dando el web ahí, se me voy. Noto muy suave los pedales. Mayday, Certifo 9, tenemos fuego en un motor, realizamos 180 para la pista 3-1. Certifo 9, Mayday. Certified 19, entendido, Mayday recibido, block, Certified 2-1, go around, Yo creo que están haciendo prácticas de todo esto, estos dos vuelos visuales. Esta es la Cessna, que acaba de hacer un go around. Certified 19, confirmaciones. Repita, por favor. Y he llegado yo un poco aquí a Incordiar, porque me parece que soy el único... Bueno, no, hay otro tráfico más. Certified 19, viento 1-3, 5 grados 8 nudos, pista 3-1 autorizado. 3-1 autorizado, Certifo 9. Si les es practicable almas a bordo y gasolina, por favor. Hay dos tráficos más. Uno que va a París de Gaulle y otro que es el que ha llegado de La Palma. Los únicos 3 airlines que hay en Málaga ahora mismo. Pues a ver, estoy alcanzando... En 4 Romeo Uniform, Málaga, muy buenas. Tengo un tráfico en emergencia en la pista 3-1. Entonces, motor al aire y contacte Málaga aproximación en 118 Smile 455. Motor y aire, pasamos como la aproximación 1. Muchas gracias, Seboni. 4 de promedio. Torre Certifa 9, cancelamos emergencia y libramos por Mike. Entendido, Certified 19, pues nada, nos quedamos aquí en Hotel November 1. Vía Eco Mike, Certifa 9. Certified 2-1. Certified 2-1. Un poquito más adelante. Copy, join right downwind, runway 13, Certified 2-1. Por aquí.
Punto de espera, Hotel November 1, Lima, lince 0074. Lince 0074, entendido, mantenga. Vale, pues nada, mantenemos. De momento vamos a poner parking brake. Y ya está. Me he quedado aquí, entre Lima y Romeo, da igual. Pararé por aquí mismo. Cuando me dé autorización, porque... Es que hay un... Yes, we are downwind right, request full stop landing and short pace for runway 13. Hay un Vueling ahora mismo que está en aproximación. Continue clear for short base and final runway 13 and wind 135 degrees, 9 knots, runway 13, clear full stop landing. That land runway 13 short pace, 35 to 1. Malaga, very good afternoon, from A3 Mike Papa, stand 46, 20. A ver, nuestra salida es... no es directa prácticamente, ¿no? Lince 0074, al paso de la aeronave en corta final de la pista 13, entrar y mantener pista 13 detrás. Detrás de tráfico... entrar y mantener, lince 03. Vale, pues venga, vamos para allá. Vamos a poner el transpondedor en on, el TA RA, las luces de landing on, las strobe en on. Aquí lo tenemos, el tráfico. Y así que parking brake off y entramos. Vamos a entrar por aquí. Bueno, vamos a entrar por aquí, va. Me ha dicho que después de tráfico que entre. Oh, sorry, 4663. 3 Mike Papa, read back correct, push start approved, the facing northwest, report when ready for taxi. First start approved, facing northwest and report ready for taxi, Air France 8 Papa, advance. Había un tráfico en Vueling que no lo veo ahora. Y no era el que estaba, el que aterrizaba, porque era una avioneta, ¿no? Ah, no, que ha hecho un misapproach. Vale, pues nada, estamos alineados. 0074, el viento 100 grados, 9 nudos, pista 13, autorizado a despegar y contacte con Málaga aproximación 118 455. Autorizado a despegar de la 13, lince 0074. Espera. Volado yo. Flex. Alpha, Golf 1 Alpha, General Aviation, thank you, 3031. Contactamos con aproximación. Vale. Anyway, 2217, como no comienza el descenso según publicado, se va a quedar ante el localizador. Ya que no se oye. Anyway, 2217, si el Necta tenía que estar a 6000, entonces desciende según publicado. Climb. Una vez que está usted autorizado, desciende según publicado. Como está colacionando pero no se le oye, pues bueno, pues salimos de Málaga. Vamos en manual de momento.
Vamos a quitar un puntito de flap. Nah, es solo para ayudarte, de verdad. Venga. Buenas tardes, Málaga aproximación, lince 0074, con usted. Lince 0074, Málaga aproximación, contacto radar, suba a 1-3000 pies sin restricción. Subimos a 1-3000 pies sin restricción, lince 0074. Pues venga. Autorizado a 1-3000 sin restricción, es decir que le damos aquí abajo. Así. Anyway, 2217, contacto. ¿Hay alguna Málaga, restricción? 118,155. Se la saltará. Vale. Quitamos los spoilers. Buen en 4 Romeo Uniform, descienda a 6500 pies. Vista desde la ventanita izquierda. Lince 0074, por su izquierda directo Rixu. Por mi izquierda directo Rixu. Lince 0074. Pues por mi izquierda directo Rixu. Nos vamos directo Anyway, Rixu. Sí, Torres ha tenido que desconectar. Insertamos. 100 grados 7 nudos, pista 13, autorizado para aterrizar. Vale. Un pequeño recorte ahí. Vale. Se ha desconectado torre, efectivamente. Hay ground ahora. Abierto ground. Hace 3 minutitos, pero torre se ha desconectado. Por lo demás, pues tenemos control. Ahora mismo no tenemos, bueno, tenemos control hasta que nos pase con Unicom. Luego ya no tenemos control hasta que lleguemos a... Bueno, en 4 Romeo Uniform, izquierda rumbo TP00. Hasta que lleguemos ya casi a aproximación de Palma, porque no hay nada más de momento. Lince 0074 para más alto 228. Saludos a Twitch. Pues pasamos a Unicom 228. Gracias al control y saludos, lince 0074. Mandado un saludito. 228. Estimados pasajeros, desde la cabina de mando de Air Lince, el capitán les habla. Stargate TV se ha subido. Gracias. Les pedimos que permanezcan en sus asientos con los cinturones de seguridad abrochados. Algo he tocado que no sale. Apreciamos su cooperación. Y les recordamos que la tripulación de vuelo está a su disposición para cualquier asistencia que puedan necesitar. Quitamos las landing Gracias por y las y la señal de cinturón de momento nada. Y ahora 228. Bueno, en 4 Romeo Uniform, vira izquierda rumbo 228. Oh, ¿qué tal? Starting game. Ground GDA tu PMI 228. 28 aquí. Unicom. Le tenemos. Y cuando lleguemos a 13.000 ponemos el estándar porque ha cambiado el de transacción. ¿Qué tal? Nos vamos a Palma. Gracias por subir a bordo. Toma asiento. Que hay donde sentarse. Venga. La costa de Málaga. Nos vamos directos para Granada ahora mismo, ¿eh? En breve pasaremos por Granada. Aquí tenemos Sierra
Sierra Nevada. Tiene nieve. Vale, pues estamos a 13.000, como estamos en Icon, vamos a ir ya a nuestro nivel de crucero, que es 360. Así que vamos a poner aquí 360. Y seguimos subiendo. Y el QNH lo ponemos en estándar ya. Subimos a 360. Sí, esta es en transición 1.3000, sí. Y subimos a 360. Pues a ver, nos han abierto Valencia Control, porque como está el evento este del puente aéreo entre Palma y Alicante, o Alicante-Palma, que es puente aéreo, puedes ir. Nosotros nos vamos a Palma desde Málaga, porque estamos haciendo la etapa la sexta etapa del Tour de Aerolíneas Virtuales. En este caso, el Tour está creado, esta etapa está creada por la aerolínea virtual Meditea Virtual, ¿vale? Sabéis que cada etapa de este Tour la ha creado una de las aerolíneas, una de las muchas aerolíneas que vuelan en IBAO, ¿vale? Nosotros en Air Lince también tenemos la nuestra, que ya llegará más tarde. Y bueno, y ahora ya estamos en Unicom, estamos pues dirigiéndonos hacia Granada. No sé si veremos algo. De momento, Sierra Nevada lo tenemos aquí a nuestra derecha. Y la ciudad de Granada pues todavía no, porque hasta que no pasemos las montañas, Granada está detrás. Y no sé si veremos el aeropuerto. Estamos usando, pues como ya sabéis, la versión Block 2 del Fénix, de la 320 de Fénix, y además a más con la última actualización que salió hace un par de días. Un update sobre ese Block 2 en el que han ido corrigiendo fallos, haciendo mejoras y más updates que saldrán, porque bueno, sí que es verdad que había algunas cositas que no iban o no iban muy bien. Pero en definitiva, sí, a nivel general lo encuentro bastante fino en cuanto a optimización. Y después la integración que tiene total con el GSX. La posibilidad está de poder enviar los datos de la tablet cuando tienes la performance y cuando tienes los pesos, enviarlos directamente al MCDU. Es una maravillosa, así no tienes que picarlo. Es otra de las opciones que encuentro muy útil. Nivel 2.0, estamos sobre Rixur. Y vamos a ver por dónde vamos. Si le damos al avioncito del canal, debería salir un mapa GPS, ¿vale? Un mapa con la posición de por dónde vamos, ¿vale? He activado el Sim Flight Track, creo que se llama, Fly Sim Track, y eso permite que se pueda ver en tiempo real sobre mapa GPS por dónde vamos, ¿vale?
nivel 220 y quería mirar a ver por dónde íbamos. Voy a quitar un momento el sonido del simulador porque voy a salir al exterior y hace mucho ruido ensordecedor y no quiero quedarme ni sordo yo ni dejaros a vosotros con un mal sonoro. A ver, voy a ajustar el sonido. El simulador lo voy a bajar, ¿vale? Porque es que cuando salgo al exterior veis que se oye todavía, pero si esto lo dejo al nivel máximo, pues me quedo sordo yo y el vecino. A ver por dónde vamos. A ver por dónde vamos. Mirad. Esto es Sierra Nevada, ¿vale? La ciudad de Granada creo que está por aquí, ¿vale? No las hemos dejado por aquí, por lo tanto el aeropuerto está más abajo porque está en la ciudad de Granada, Santa Fe, es la A92, el aeropuerto y ya bueno, está por allí. No lo hemos pasado, pero estamos viendo unas vistas espectaculares de la sierra, ¿vale? Y esta zona que se ve allí, esto ya es Almería, la zona de Roquetas de Mar, ¿vale? La bahía, bueno, la bahía, y lo que es Almería, la ciudad de Almería. Muy bonito. Muy bonito además con este cabo que tenemos hoy, que podemos disfrutar. Es una pasada. Hay que ver cómo se ve, sí, sí, se ve espectacular. Es impresionante, se ve muy bonito. Yo me gusta saber por dónde voy, intentar identificar, pues eso, por dónde vamos. Por eso activo el Fly Sim Track, ¿vale? Que permite ver por dónde vamos. Es que lo tengo, a ver, un momentito, que lo voy a activar yo también para ver. Vale, esto para que dé tiempo a que se actualice hay que dejarlo pequeñito, así, ¿no? Pero bueno, voy a intentar. Es más como lo veíamos con los 2002, 2004 de Flight Simulator, eran muchos píxeles y dientes de sierra. Bueno, claro, es que ha llovido. Del 2002, 2004, que sería el FSX, ¿no? Pues tú imagínate, yo con el FS9, o sea, el FSX ni lo volé, porque no me funcionaba. Yo volaba con el FS9. El FSX era ya la versión siguiente, pero el FS9, que era el anterior, pues todavía era. Sí, a ver, voy a ponerle sonido porque si no, un poquito, que se vea, oiga un poquito ese rozar del viento. Vale, pues estamos a unas 50 millas aproximadamente del Top of Climb, ¿vale? Tenemos aquí, vamos 280, vamos a 1100 pies por minutos de ascenso. El cinturón de seguridad ahora cuando lleguemos a nivel de crucero lo quitaré, ¿vale? Aunque podría quitarlo perfectamente porque no hay turbulencias ni nada. Tenemos ahora mismo 29 nudos de viento cruzado casi en cola, con lo cual nos ayuda también, ¿vale? Y nos dirigimos, pues, y seguimos en línea recta para cruzar por la vertical de Alicante, con la cual deberíamos ver, pues, el tráfico que está ahora mismo volando lo que es el evento. Ahora mismo tenemos, lo que digo, control de Valencia, tenemos Barcelona Control que también han abierto, ¿vale? ¡Wow! Fijaros. Más tarde hablo de que no hay turbulencias y fijaros el movimiento que ha habido aquí de
Esto, y no tengo el FS Realistic puesto, ¿eh? Si pusiera el FS Realistic todavía se movería más. Pero ahora mismo no me atrevo a ponerlo. Vaya que haga alguna cosa rara y se nos vaya el vuelo al traste. Vamos a mantenerlo y vamos a seguir la norma de que si funciona no lo toques. Buena tarde para volar. Bueno, aquí veis que pasaremos por encima de Alicante, ¿vale? Y es por donde vamos ahora. Tosga. Directo Restu. Aquí ya tenemos la provincia de Murcia y Alicante. Bueno, pues nada, seguimos nuestro ascenso a nivel de vuelo 360, que es nuestro nivel de crucero. De momento vamos a 330, ¿vale? Seguimos ascendiendo. Y nos espera en Palma, de momento, pues nubes dispersas prácticamente, o pocas nubes a 2000 pies, unos 15 graditos de temperatura, con una presión atmosférica de un QNH de 1021, con vientos de 250 de 7 nudos, procedentes de 250, y por lo que parece también bastante despejado, ¿vale? Algunas nubes a 2000 pies, pero poca cosa. Y temperatura, pues 15 graditos, ¿vale? Perfecto para llegar a Palma. Y disfrutar de la isla. Llegaremos sobre las 17:55
UTC o Zulu, ¿vale? Serían las 18:55 hora local. Es decir que, bueno, pues unos 45 minutos aproximadamente. Han abierto en Palma frecuencia de aproximación y frecuencia de aproximación final. ¿Vale? Han dividido y nos han abierto frecuencia de aproximación final. Entonces, bueno. A ver, dentro de poco entraremos en Valencia Control, que es decimal 118 decimal 80. Así que lo que vamos a hacer es preparar la frecuencia en la radio, en el standby, ¿vale? 118 decimal 80. Venga, vamos a poner aquí 80 y así preparamos para cuando entremos en frecuencia. Estamos llegando a nivel de crucero 360 y ahora ya contactaremos con Valencia Control, que nos lanzará hacia Barcelona Control. Vale, acaba de abrir torre de Palma. Había un momento en que estaba desconectado y ahora mismo aparece desconectado torre de Alicante. En cambio sí que hay rodadura. No sé si es algún fallo temporal que debe tener el controlador o... En fin. En breve supongo que nos llamará para que contactemos Valencia Control. Así que vamos a estar preparaditos. Y a ver cómo vamos. Estamos pues a 11 millas de resto, nivel de vuelo 360. ¿Vale? Así que, bueno, 10 millas. Ahora cuando contactemos, nos identificaremos, diremos cuál es nuestra posición para que nos localice como contacto radar y a partir de ahí ya que nos dirija y nos dé las instrucciones que crea pertinente. ¿Vale? Nivel de crucero alcanzado. Cinturón quitado. Y ahora sí, ahora vamos a contactar ya con Valencia Control, ¿vale? Queda poquito. Estamos cerca de Alhama de Murcia. Vale, ahí tenemos Cartagena, ¿vale? Bueno, más arriba Torrevieja, porque ya estamos en la provincia de Alicante, ¿vale? Venga, vamos a contactar con Valencia Control. Valencia Radar, ¿vale? Que se llama Valencia Radar, pone. Bueno. Aquí pone Remarks. Valencia Control. Valencia Radar solamente da control, parece ser, por debajo de nivel de vuelo 245. Por lo tanto, no hace falta que contactemos. ¿Vale? Solo da control por debajo de 245. Nosotros vamos a 360. Por lo tanto, no hace falta que contactemos. ¿Vale? No. De hecho, esto yo creo que lo gestionaría Barcelona. Pero no está abierto Barcelona Control, porque eso es Valencia Radar.
Pues nada. Salvo que abra Barcelona Control, nuestra siguiente frecuencia sería Barcelona Control, ¿vale? En 135 decimal 355, pues lo vamos a dejar aquí, pero vamos, que todavía falta, ¿eh? 355, ¿vale? Lo dejaremos aquí preparadito, porque de momento no hay que contactar con nadie más, ¿vale? Yo debería estar en Unicom, de hecho. Yo debería estar en Unicom. Porque de hecho no oigo a nadie y es por eso. Voy a cambiar un momento a Unicom desde aquí. A ver. ATC. Cambiar a Unicom. Vale. Ya estamos en Unicom y Barcelona Control aquí en standby. Estimados pasajeros, desde la cabina de mando de Air Lince, les habla el capitán. Nos complace informarles que hemos alcanzado la fase de crucero. En este momento, el cinturón de seguridad está apagado y están invitados a moverse con libertad por la cabina. Les recordamos que por su seguridad, mantengan el cinturón abrochado cuando estén sentados. Ahí tenemos el Mar Menor, ¿vale? Murcia. Y nos acercamos a Alicante. Muy bien. Pues nada, nos encontraremos con un compañero Lince que está en Torre de Barcelona. Bueno, en Torre no, en Control de Barcelona, ¿vale? Que no sé si está transmitiendo. No. Vale. A priori... Listo, puesta en marcha, Flyan 1 Charlie. Flyan 18... No, no. No, no está transmitiendo, no.
Bueno, pues nada, estamos ahora mismo en la vertical de Alicante prácticamente, ¿vale? Vamos a hacer una visión externa a ver qué es lo que vemos, pero previamente vamos a modificar el volumen del simulador para poder salir al exterior y no quedarnos sordos, ¿vale? Pues aquí tenemos Alicante, ¿vale? Aquí son los tráficos. Recordad que están haciendo un evento ahora mismo de puente aéreo. Este es el aeropuerto de Alicante, otro tráfico que está saliendo y nosotros a 360 sobre ellos, ¿vale? Aquí tenemos los diferentes tráficos que hay ahora mismo, ¿vale? No, esto es un bug de Ibao que está saliendo ahora. Lo que es el humillo del avión está saliendo en vertical, ¿vale? Pero es un tráfico que hay aquí abajo, ¿vale? Y la parte de Denia. Aquí está Benidorm, identificable por la islita, ¿vale? Y nada, seguimos nuestra ruta hacia Palma. Vale, pondremos un poquito de sonido. Eso es. Esto es el Mar Menor, que ya lo hemos pasado. Y ahora estamos por aquí. Y allí ya se empieza a ver algo, ¿eh? Se ve muy levemente, pero se ve. Ibiza. Justamente el tráfico que tenemos debajo, pues es otro lince. Este tráfico que hemos visto aquí abajo, ¿vale? Es otro lince. Creo que es esto que se ve aquí. Ese es otro lince. Ha habido aquí una racha de viento ahora, ¿eh? Tenemos 22 de viento cruzado. Pero es que ha habido un movimiento. Vale, ya me está diciendo que entre los datos de destino, ¿vale? A ver, los datos de destino. Vamos a meter los datos de Palma, ¿vale? En Palma, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un QNH. Vamos a ver, vamos a irnos al FMC. Y le decimos performance, fase de aproximación. QNH 1021. Tenemos una temperatura de 15 grados en Palma. Tenemos unos vientos de 2406 nudos, ha bajado un poquito, ha variado, ¿vale? 0,6. Y el mínimo del aeropuerto de Palma
¿vale? Por la 24 izquierda es de categoría Charlie 239, ¿vale? Tenemos aquí 239, 24 izquierda. Así que vamos a poner aquí 239 en varo. Bien. Y aquí me indica ya el top descent. Esto es la isla de Ibiza, ¿vale? A unas 50 millas aproximadamente, ¿vale? Voy a hacer un fix de 10, un fijo, ¿vale? Ya me está diciendo que contacte, ¿vale? Así que vamos a contactar. Listo. Venga, vamos para allá. Vale. Muy buenas tardes, Barcelona Control, lince 0074, nivel 360 y a 3 millas de Bruno. ¿Con usted? No, la frecuencia no está bien, un segundito. Es 35 ahora. 35355, vale. Muy buenas, Barcelona Control, lince 0074, 360 de nivel de vuelo y a 8 millas de Rousset. Lince 0074, ahí están mis dos linces juntitos. Continúe vía Rousset 2 Papa a la 24 izquierda. Continuamos Rousset 2 Papa a la 24 izquierda, lince 0074. Venga, Rousset 2 Papa. Vamos a comprobar que es la entrada que tenemos. Rousset 2 Papa, correcto. Rousset 2 Papa es la entrada a la 24 izquierda, ¿vale? O sea que en principio tenemos todo correcto. Entraremos por Mike Juliet Victor, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos Ibiza. Y tenemos a nuestro controlador, tiene su canal también, Moncadre, que ahora mismo no está transmitiendo, pero que también hace sus directos. 300, flight level 300. Thank you very much. Lince 0074, proceda directo a Ibibu y cuando listo descienda a nivel de vuelo 200. Directo a Ibibu y descendemos a 200, lince 0074. Venga, pues nada, directo a Ibibu, directo Ibibu y descendemos a 200. 200. Lince 612, hello, identify the flight level 350, proceed direct Muren. Vale. Estás con el A320 de Phoenix, sí, efectivamente. De mando de Air Lince, el capitán les habla. Con el 320 de Phoenix. En
Esto se ha puesto en día. Estaba en modo noche, ya les ha puesto, no sé con qué criterio, ¿eh? Elegir volar con Air Lince. Les deseamos un aterrizaje suave y agradable y estancia en su destino. Me he puesto, o a lo mejor he pulsado algo sin querer, pero vamos. Ibibu, 75 millas, nivel de vuelo 200, el nivel de vuelo que me han dicho que descienda, ¿vale? Tenemos a otro lince justo debajo nuestro. No lo vemos, pero ahí está. ¿Vale? Bueno, de hecho lo hemos pasado. Se ha quedado detrás. ¿Vale? Se ha quedado detrás. Vamos a salir un momento. Perdonad el sonido, es un momento solo. Ahí lo tenemos. El otro lince. Venga. Vamos a ver un momentito. Debería bajar más pronunciado. No lo sé. Bueno, yo creo que no, porque todavía no había llegado al top descent y ya estoy descendiendo, es decir, que en principio. Pero bueno, ya me dirá. Lo que está claro es que, a ver, en Rousset tengo que estar por encima de 10.000, Lampa por encima de 6.000 y en Ibibu tengo que estar por encima de 5.000. Claro, por encima de 5.000. Estoy a 63 millas, o sea que por encima de 5.000 sí que voy a estar, pero es que voy a estar muy alto. Entonces, gracias Apple Sport por subirte a bordo. A ver, algo tocado que no se ve ahora el icono de cuando se une alguien al canal. Bienvenido a bordo. A ver, voy a hacer un poco de vertical speed porque creo que... ¿vale? Voy a bajar a 2000 y es por minuto. Controlamos que no pasemos esto. En principio aquí debería estar a 20.000. Pero claro, no sé. Si estoy aquí a 20.000 ya estoy bien. No quisiera quedarme alto. RGD 1024 contact Marcel, control 126.1. Ahí tenemos Mallorca ya se empieza a ver Mallorca. Aquí tenemos pues otro tráfico, ¿puede ser? Sí, otro tráfico. ¿O no? No. Esto es el cristal que está sucio. No es otro tráfico. Luego lo enviaré en cara, que le peguen un lavado. Lince 0132, desciende al nivel de vuelo 160. Aquí tenéis el canal 0074, desciende a nivel de vuelo 170. Descendemos a nivel 170, lince 0074. Ahí tenéis el canal de esta persona que nos está hablando, que es nuestro compañero Lince, ¿vale? Nivel de vuelo 170. 170, ¿vale? Y es que voy alto. 2500. Que voy alto.
Esto es Barcelona, control. Valencia es... un segundo. 118,8, que tenga buena tarde. Vale, la siguiente frecuencia que nos pasará, pues supongo que será aproximación en 119 decimal 155. Lo voy a pasar porque luego hay otra aproximación que es la aproximación final, pero no es... 155. 55. Express 3925, hello, identify claim flight level 3, correction, 240. 240, thank you so much, Express 39er. Ahí lo tenemos. Preparado. Express 3925, proceed direct Argor. UNH, Direct Argor, thank hemos you, dicho 1021. Vueling 66, 12, contact Marcel Control, 126, decimal 155. Thank you for the service, sir. Control 26. A ver. Porque me ha hecho en directo aviso, Aidibu y a lo mejor debería hacer esperas, ¿no? Para bajar o qué. A ver, voy a... 0132, vuele directo y vivo. Voy a programar la espera, luego la quito, ¿vale? La espera en Ibibu sería... O en Mike Juliet Victor, para la 24 izquierda. Vamos a ver aquí. Mike Juliet Victor. Luego la quito si es necesario. La espera sería para la 24 izquierda y derecha, en rumbo 052 a derecha. 052. 0132, reporte velocidad indicada. Vale, ahora tenemos aquí la espera programada por si tuviéramos que hacerla. En Mike Juliet Victor, ¿vale? Que no. Pues... 0132, mantenga 280 nudos hasta Ibibu. Iberia Express 3925 for further climb switch Unicorn 123. Vale, ahora ya nos estamos acercando ya a 170. Quito ya el vertical speed. Unicorn 123, thank you so much for the control. Buenas tardes, hasta luego. Dice 0074, prepare aproximación en el S Zulu a las 24 izquierda y llame a aproximación en 119,155. Prepara aproximación al ILS de la 24 izquierda y llamo en aproximación final en 119 decimal 155. En aproximación en 119 decimal 155. Gracias, con el control, lince 0074. Hasta luego. El INCE 0132, prepare aproximación ILS Zulu a la Vale, pues 24 izquierda. nos vamos directos, ¿vale? Quitamos la espera y llamamos a aproximación. Todavía no, ¿no? Sí. Descienda a nivel de vuelo 1. Vale. Buenas tardes, Palma, aproximación lince 0074 a 11 millas de Vivo descendiendo a 170. Lince 0074 identificado, pues vuela en Mike Juliet Victor, espera ILS Zulu 24, descenso para 5000, QNH 1021. Volamos para Mike Juliet Victor, descenso a 5000 y disparamos a la 24 izquierda, lince 0074. Lince 0074, copia el QNH 1021. QNH 1021, lince 0074. Venga. Vueling 245, llame Vale. final 11896, decimal 95. Perfecto. Bueno, pues nada.
Hasta luego, suerte. Para Mike Julie Victor. UNH, aquí la transición son 6000. Al nivel de la altitud de transición son 6000. Lince 0132, muy buenas. Y en Mike mantenga Juliet standby. Victor deberíamos estar por encima de 3000, pero no me da descenso. Lince 0132, vuele por la izquierda directo. Puede volar por la izquierda directo a Mike Juliet Victor. Descienda para 5000 pies. Ah, sí, me ha dicho NH 5000. 1021. Me ha dicho 5000. Vamos a 5000. Sí. Venga. Vueling 2, Romeo Papa, vuelo directo a Mike Juliet Victor. Vamos a mirar a ver cómo vamos, ¿eh? 2021. Vamos, bueno, ahora se irá ajustando esto, supongo, ¿no? Vueling 5427, descienda Vamos para un poquito 5000 bajos pies o y altos. llame Palma final, 118. 691 por debajo. Yo creo que vamos bien. Vale. 118, estima 95, bajando a 5000 pies. Muchas gracias por el control. Hasta luego, 2527. Vale, la siguiente frecuencia. Aproximación final, 118955. El QNH ahora lo pondremos cuando toque. Uno, 5. Bueno. ...15 millas de Mike Julie Victor. Ahora vamos bien, ¿eh? En tasa de descenso. Fijaros que la bolita está aquí, la bolita verde está aquí, ¿vale? De momento no armamos la fase de aproximación todavía y aquí nos marca un VDEF de 6 pies, es decir que vamos bien en la tasa de descenso. Ahora ya está esto, bueno, me dice more drag, así que colocamos un poquito de speed brake. Y activaremos la fase de aproximación aquí más o menos, para que ya nos gestione la velocidad. Vale, ahora vamos ya con el speed brake. Nos hemos puesto otra vez en tasa de descenso correcto. Por lo tanto vamos a quitarla. Lince 074, posterior Mike Juliet Victor, está autorizado el SFLU 24 izquierda. Posterior Mike Juliet Victor, estoy autorizado a ILS Zulu de la 24 izquierda, lince 0074. Vale, pues posterior Mike Juliet Victor, ya estoy autorizado, por lo tanto, si estoy autorizado tendría que poder bajar para 2500, que es en Obumu, ¿vale? En Obumu es a 2500. Entonces, bueno, vamos a poner pasado Mike Juliet Victor, pondremos latitud de Obumu para que vaya bajando. Palmas Mallorca approach, November 2 Sierra Bravo, climb 4000 on Helix 1 Alpha departure. November 2 Aquí tenemos el aeropuerto. Bravo, identify climb final level 70. 70, thank you. Vale, ahora ponemos otra vez esto, vamos a activar la fase de aproximación. Ya mismo, aquí, interceptar, prácticamente es aquí. Vale, llegamos a los 10.000. Lince
Lince 0132, ¿me puede decir su indicada? A ver, la carta nos ¿Puede dice repetir 0132? que tenemos que estar máximo 250. Lince 0132, reduzca para 220. Vale, voy a 10.000. Vueling 2 Romeo Papa, reduzca velocidad indicada Landing. para 220. Reducimos a 220, Vueling 2 Romeo. Y Vueling 2 Romeo Papa y desciende a altitud 5.000 pies. señal de cinturón. Y descendemos a 5.000 pies. Vale. Quitamos el... 074, llame final, aproximación 11895. Que tenga buena toma, Chan. Llamamos a aproximación final en 118.955. Gracias por el control. Muy buenas tardes. Lince 0074. Venga. Venga, pasamos aquí. Ponemos ya autorizado a 2500. Porque estamos autorizados al ILS. Vale. Vamos a poner aquí el Line System. Y vamos a llamar a aproximación final. Muy buenas tardes, aproximación final Lince 0074, descendiendo para 5000. Lince 0074, para la aproximación, muy buenas, contacto radar, continúe como autorizado. Continuamos como autorizado, Lince 007. Le he dicho descendiendo a 5000 y no, estoy autorizado, por lo tanto esto es 1500. Vale, 500, ¿veis? Que ya están aquí haciendo... Venga. Nosotros vamos bien con la tasa de descensos, ¿vale? Eso vamos a controlarlo bien. Tenemos ya la fase de aproximación armada. Confirmamos... Prepárense para aterrizar. ¿Vale? Para que vaya bajando la velocidad. De momento va a 250. Y ahora el QNH ya lo podemos poner en 1020 porque estamos entre 7000 y 6000, ¿vale? Vamos a ponerlo a 1021, que es el QNH de Palma. Y no me aumentes la velocidad más de 250. Vamos a ayudarnos con un poquito de speed brake. Vale. Ahora sí. Ponemos la señal del localizador. A ver, bueno, para a ver si nos pilla el localizador, que todavía estamos lejos, ¿vale? Pero bueno. Lince 0132, para aproximación, muy buenas, contacto radar, continúe como autorizado. Aquí ya está haciendo los anuncios, ¿vale? Que está bien hecho, porque si no estás dentro de aquí no se oyen. O sea, desde cabina no los oímos, ¿vale? Pero claro. Vale, entonces ahora vamos a poner ya un puntito de flap. La siguiente frecuencia sería torre, que es 18.305. Por eso me gusta esto, sobre todo para ir preparando las frecuencias que vienen, porque si no, sobre todo cuando hay tantas dependencias abiertas. Vale, estamos ya aquí. Perfecto. El speed brake lo quito naturalmente. Y lo que voy a hacer es poner el auto brake a 1, o sea, low. Vamos a armar los spoilers en cuanto veamos que no necesitamos más speed brake, que yo creo que ya no. Armamos los spoilers armados.
Estamos en Obumu. Ya tenemos el localizador, así que le damos al approach. Y ya estamos sintonizados con el ILS. Vale, ponemos otro puntito de flap. Establecido en el localizador del ILS Zulu de la 24 izquierda, lince 0074. Copiado. Vale. Pues ya está. Ponemos otro puntito de flap ya mismo. Vamos por flap 2. Flap 3. Qué vista más chula, ¿eh? Ahí tenemos más tráficos que están haciendo también en la aproximación, ¿vale? 2 completamente, ¿vale? Como veis. Y por este lado, pues nada, de momento limpito. Venga. Lince 0132, vir izquierda, rumbo 270 grados para completar y el S Zulu 24 izquierda. Full flap. Y gear down. Lince 0132, descenso altitud 2500 pies, velocidad 2102. No ha pasado con torre todavía. Lince 0132, velocidad 21012 hasta interceptar. Vale, pues estamos descendiendo ya para pista. 074, llame torre 18305, bueno, toma, chao. Pasamos con torre en 18 decimal 305, gracias por el control. Muy buenas tardes, lince 0074. Vale, pues venga. Muy buenas tardes, Torre de Palma, lince 0074 en aproximación final. Y el S Zulu de la 24 izquierda. Lince 0074, bienvenido, buenas tardes, viento 240 grados y pistas 4 izquierda, autorizado a aterrizar. Autorizado a aterrizar en la 24 izquierda, lince 0074. Venga, pues ya está. Estamos autorizados a aterrizar. La siguiente frecuencia, pues ahora la pondré, ¿vale? Porque no me da tiempo. Bueno, a ver, el ground es 21705, quizás sí, 21705. A ver si me da tiempo. Antes de quitar el piloto automático, ¿vale? 705. Y ahí está, porque esta es la de ground, ¿vale? Perfecto. Y ahora sí, ahora ya quitamos nuestro piloto automático, ¿vale? Y nos vamos a mano. A ver, que no se rompa nada ahora. Muy buenas tardes, Tajo. ¿Qué tal? Vayas vistas, preciosas vistas. A ver cuándo estás pronto por aquí volando. ¿Cómo va tu recuperación? Ya vamos para allá. Hay algo de viento, pero poquita cosa, ¿vale? Estamos corrigiendo con el timón, ¿vale? Con los rudders. El rumbo a pista. Tenemos ahora mismo poco a poco, la verdad, pero mejor. Muy bien, eso es lo importante, ir poco a poco, pero mejor. Venga, pues nada. A ver por dónde salimos, ¿eh? Palma Torre, muy buenas tardes, Siberia 29 Golf Lima, punto de espera, Hotel 1, estaríamos listos a salir. A ver, creo que voy un poquito alto. Siberia 29 Golf Lima, Voy a bajar un poco, ¿vale? Y ahora
Levanto un poquito. 150074, notifique pista libre. Notificaré pista libre, lince 0074. Vale, pues. Venga, ya. Vale. Reversas. Buenas tardes, Vueling 2 Romeo Papa. Tenemos el localizador de la ILS Zulu 24 izquierda. Saldremos por Sierra 1, que es esta de aquí, ¿vale? Cerramos por aquí, quitamos el Vueling auto 2 break Romeo Papa, buenas tardes. y nos vamos enseguida para dejar pista libre, ¿vale? Salimos por Sierra 2, ¿vale? Librando pista por Sierra 2, lince 0074. 0074 recibido, break date, Vueling 2 Romeo Papa, viento 240 grados 692. Señores pasajeros, bienvenidos a destino. Por favor, permanezcan sentados y con el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión haya parado completamente los motores y la señal luminosa de cinturones se apague. Los teléfonos móviles deberán permanecer totalmente desconectados hasta Pasamos con rodadura en 121 decimal 705, lince 0374. Venga, vamos para allá. Parking break. Comprueben que llevan consigo todo su equipaje de mano y objetos Esto se nos ha hecho de noche, Les recordamos ¿vale? que no Por lo está tanto, permitido fumar vamos hasta a su quitar llegada las a las luces de zonas landing. autorizadas de la terminal. Si desean cualquier información, por favor diríjanse al personal de tierra en el aeropuerto. Muy gustosamente les Entonces, atenderán. de Muchas runway, gracias por volar con Air Lince. taxi. Aproximación 119, decimal 155, todo Vamos gracias. encendiendo la Vueling PU. 2 Alfa. Quitamos esto en auto, el TRA lo quitamos. Limpiando esto. Y la rodadura, pues a ver. Muy buenas tardes, rodadura de Palma lince 0074 en punto Sierra 2. 0074. 150074, sigue usted en la frecuencia de Palma Torre. Pues me he cambiado, ¿no? No, no me he cambiado, perdón. Vale. Buenas tardes, Palma rodadura, lince 0074 en punto de espera, Sierra 2. Lince 0074, bienvenido a Palma Mallorca. ¿Alguna preferencia con el estándar? El número 44 si puede ser lince 007. Claro que sí, Lince 0074 al 44 por Sur, Link y Puerta Golf. Por Sur, Link y Puerta Golf al 44, no, 0074. Venga. Pues nada, nos vamos al 44, ¿vale? Que a ver si saco ahora los stands. He dicho el 44, sí, el 44 es del lince. Vale, pues nada, Sur, Link y vale. Pues a ver, saco aquí la carta. Vale, pues venga, que nos vamos para allá. Vamos encendiendo esto. Vamos a decir al GSX que nos prepare el 44, a ver si es capaz de hacerlo bien. Gate 44. ¿Quieres follow me? No. No quiero follow me. Mostrarme el punto y activarlo. No quiero follow me. Quería. Parking brake off. Y nos vamos. Y esto se ha quedado sin luz.
Ahora nos vamos por aquí. De hecho, link es... que no me pase. ¿Qué es este? No, esto es kilo. Por acá. Creo que es ahí. Aquí. Aquí. Pues sí, era por ahí. Era por aquí, era por aquí. Era por aquí. Aquí sí. En punto de espera, Hotel 1, lince 0147. Lince 0147, torre 118105, corrección, 118305, hasta luego. Con torre 118305, adiós. Todo tráfico a espera de autorización o con intenciones de tomarla, con autorizaciones que está abriendo 123-880. All stations waiting for clearance or with intentions to take the clearance. Están abriendo delivery quizás, ¿no? Correction, delivery on 123.880. Vale, en uno, el 44 es que está aquí atrás. A ver, el 44 está aquí atrás, espérate. Sí, sí. 44 está aquí atrás. Negativo. Romeo Papa, están 80 por sur, Mike y Tango 2. Están 80 por sur, Mike y Tango 2. Wellington Romeo Papa. Espera, que se me ha quedado algo abierto, ¿no? Vale, no sé. Vale. Laps. ¿Qué trae? Vale, este es el 4-6. Y este es el 4-4. Vale, este es el 4-4, pues venga, para acá. Quitamos las luces de taxi, ¿vale? Aquí tenemos la indicación, a ver, de la distancia que nos queda. Que no nos pasemos. Que no nos pasemos. Así, despacito. Vale. Poquito a poco. Vamos, 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 que nos vamos. ¿Qué viajecito hemos hecho desde Málaga hasta Palma de Mallorca? Vamos, venga, cierra. Ahí, 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 dándolo todo. 0, 0, 0. ¡Pap! Clavadito. Buenas tardes. Parking break. Encendemos la Publit. El stand que usted prefiera. Y... Bueno, Papayanqui, bienvenido a están 4-2 por link. 4-2, o sea que se va a meter aquí al lado nuestro. Motor 2. Están 4-2 por link y golf. Wellington Papayanqui. Motor 2. Fuera. Vale, motor 2 fuera. Motor 1 fuera. Señores pasajeros, gracias por volar con Air Lince. Esperamos que tengan buen día. Vale. Y ahora vamos a mirar aquí que tengamos los calzos. La GPU ya nos la ha puesto automáticamente. Vale. Súper bien. Y ahora ya pues como quitamos las beacon. Y a la que quitamos las beacon, pues en principio The boarding requested. ya automáticamente se pone a hacer el deboarding, ¿vale? Con lo cual no hay que hacer nada al quitar las beacon, ¿vale? Ahora ya quitamos, ponemos la external power, quitamos la Public
quitamos las de runway también, que las tenemos que haber quitado antes. El cinturón, que ya os podéis levantar, recoger vuestras cosas, recordar de no dejaros nada Passengers to boarding olvidado en signal. el avión, si no tendréis que ir a las estancias de objetos perdidos. 74, muchísimas gracias por volar. Cambio de frecuencia programado. Pasamos con Unicom en 22.8, gracias por el control, muy buenas tardes, Lince 0074. 22.8. Vamos a poner aquí ya 22.8 y nos salimos de la frecuencia. Ahí. Perfecto. Ya estamos en Unicom. Vale. Pues a ver cómo se ve esto por fuera. Muy bien. Pues nada. Recordad de recoger vuestro equipaje de mano. Nos vamos a cabina porque vamos a ir acabando de cerrar cositas. De momento esto ya está. Vamos a ir quitando, bueno, haremos las de emergencia, las de NAV todavía no, las de taxi sí, naturalmente. Creía que las había quitado. Y vamos a quitar también las bombas, ¿vale? Y de momento está todo quitado menos las de NAV, que estamos todavía dentro del avión, así que no vamos a quitar nada. Pues ya está, ya hemos llegado a Palma de Mallorca después de un viajecito en el que hemos tardado desde que hemos despegado de Málaga de 1 hora y 19 minutos. A ver cuánto nos marcaba la hoja de Simbriev, ¿vale? 1 hora 10. Bueno, hemos llegado con 9 minutos de retraso, pero no pasa nada. Está asumido. A ver qué landing hemos hecho. Menos 194. Bueno, no está nada mal. Vamos a enviar a la compañía, ¿vale? Menos 194 hemos hecho, ¿vale? Enviamos el PIREP. 194, 1 hora 25. Y ya está. Perfecto. Esto ya está. Cargamos. Y poco más. Vamos a quedar aquí 3 minutitos, que es lo necesario para que cuente la etapa, porque recordad que aunque hay evento que se está haciendo en este momento entre el puente aéreo Palma y Alicante, nosotros lo que hemos hecho ha sido la etapa número 5, creo que es la número 5, nunca me acuerdo. A ver, la número 6, la etapa número 6 desde Málaga a Palma de Mallorca, ¿vale? La etapa número 7 va de Palma de Mallorca a Vitoria, ¿vale? Y es una etapa creada por Fly and Cargo, con lo cual, bueno, a ver, Fly and Cargo, quizás deberíamos hacerla con el 300, a ver. Más que nada porque ya que la ha creado una aerolínea, vaya en cargo, no sé. Bueno, lo haremos con el 320, igual. La haremos igualmente con el 320, pero antes nos pondremos al día de
el IFR nacional, que nos falta esta última etapa, ¿vale? Que va de Sevilla a Santiago de Compostela y que ya ha salido la votación para la siguiente etapa, porque cada 2 semanas se vota, y como ya ha pasado una semana, en la segunda, el lunes de la segunda semana, se lanza la encuesta en el canal de Discord sobre cuál es la siguiente etapa que se quiere realizar, y aquella que tiene mejor votación, naturalmente, pues es la que después hay que hacer. En este caso sería no sé qué etapa es. A ver por dónde vamos en la etapa del IFR nacional. IFR nacional, etapas número 5, pues sería la número 6, ¿vale? En las encuestas de los siguientes vuelos, destinos posibles que sean, hay 4 posibles destinos, ¿vale? Son Girona, Lima Eco Golf Eco, el número 1, Granada, el número 2, Lima Eco Golf Romeo, Menorca, Lima Eco Mike Hotel, y La Palma, Golf Charlie Lima Alfa, el número 4. Os diré que va ganando el Granada y me alegra, porque normalmente no salen aeropuertos que no son así los principales, ¿vale? De Sevilla, Ibiza, Mallorca, Bilbao, Valencia. Y no es que Granada no sea aeropuerto principal, ¿eh? Pero me gusta que el destino de la etapa número 6, no sé, la etapa número 6 sea Granada. ¿Y desde dónde se saldría? Se saldría desde Santiago de Compostela, que es el destino de la etapa esta que nos queda por hacer, ¿vale? De Sevilla a Santiago de Compostela. Es decir, que sería un vuelo muy bonito, desde Santiago de Compostela a Granada. Así que os espero que veáis este vuelo también, ¿vale? Y yo pues me voy a despedir ya, ¿vale? Los 3 minutitos ya han pasado, me voy a desconectar de Ibao y nos vemos, pues eso, en el próximo directo, en el próximo vuelo. Y ya me acabo de desconectar de Ibao y ya está, no hay más. Gracias por haberme acompañado, gracias a todos los que habéis pasado por el canal, a los que os habéis unido, a los linces también que habéis aparecido por aquí, muchísimas gracias. Al lince que ha dado control y que sigue dando control en Barcelona Control, Andrés, que también, bueno, también os he pasado su canal, Moncadre, para que podáis también seguirlo. Y a todos en general, ¿vale? Porque lo que hacemos es, pues eso, disfrutar de estar dentro de un aparato que nos hace volar muy alto. Pues nada, saludos y nos vemos. Hasta pronto. Chao.